El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Creemos saber cómo funciona el mundo, hasta que empezamos a rascar la superficie. Lo que hoy das por hecho, mañana podría ser una mentira. Esto es, desmitificando mitos. Hoy ponemos las creencias a prueba. Quédate. Buenas tardes, público de Radio Lex. Estamos una semana más en el programa Desmitificando mitos. El tema de esta semana es: estando embarazada en prisión, me quitarán a mi hijo cuando nazca. Para abordar este tema nos acompaña la maestra Saraí Contreras Cadena. Saraí, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, doctora. Muy contenta por estar el día de hoy con usted y aprovecho para saludar a todos y a todas aquellas personas que el día de hoy nos están escuchando y mirando. Muchas gracias. Pues Saraí es maestra en Derecho Penal por la Universidad Humanitas, doctorante actualmente en la Facultad Judicial de Derecho Tributario y servidora pública en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Y eso nos trae al tema del día de hoy. Para empezar, vamos a recordar que el objeto de este programa es que nos dirijamos preponderantemente a un público que no es abogado, que no es experto en derecho y mucho menos en el tema que usted es experta, que es el derecho penitenciario. Es para el público en general, ¿no? Donde trataremos de abordar alguna cuestión que pueda estarle sucediendo y que tal vez con un lenguaje muy sencillo, con pocos tecnicismos, les pueda ayudar a las personas a despejar algún par de dudas que tengan allá afuera. Cabe mencionar que este tema es muy complejo porque tiene muchas implicaciones, tanto de índole legal como de índole personal y de percepción ciudadana, ¿no? Vamos a intentar hacerlo con mucho respeto, ya que al hablar de personas privadas de la libertad, pues el común de la gente se siente agraviada porque ha sido en ocasiones víctima de algún delito, ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de algún familiar, de alguna persona cercana. Y la verdad es que con las tasas de delincuencia, las personas allá afuera dicen, pues es que no deberían tener derechos quienes están allá adentro. ¿Por qué tienen derechos? O es poco viable explicar por qué hay penalidades para qué delitos. Cuando nos sucede alguna cosa, cuando somos víctimas de un delito, nosotros quisiéramos que la persona que nos lo perpetró pues tuviera cadena perpetua o pena de muerte, ¿no? Hay quien lo dice. Es complicado porque el sistema jurídico mexicano no lo permite, pero es complicado más allá del ámbito legal explicárselo a la persona que fue agraviada, ¿no? Es decir, todavía esas personas que irrumpen los derechos ajenos tienen derechos, sí, ¿no? Sí, no los mismos que las personas que obedecemos la ley, y esto es muy difícil explicarlo porque hiere susceptibilidades, porque de pronto la sociedad quisiera, en ese ánimo de que ha sido agraviada, regresar a la ley del talión y cosas muy similares a esta, y no es sencillo. No, afortunadamente no siempre estamos en el papel de explicarle a la víctima del delito principal por qué la otra persona tiene derechos, porque eso es muy difícil. Para quien lo hace, nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento por la templanza y por muchas cosas, pero vamos a intentar partir de esa base y hacerlo con mucho respeto. Saraí, entonces, ¿las personas que se encuentran privadas de la libertad tienen derechos o no? Sí, es común como que la sociedad sí tenga esta negativa y que diga, ¿por qué los defendemos? ¿Por qué tienen derechos? Hay incluso personas que perciben esta parte de no tienen derechos por el simple hecho de estar recluidas en un centro. Pero la realidad es que sí los tienen y están, pues obviamente, consagradas en la Constitución mexicana, en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y en algunos tratados internacionales, ¿no? Que obviamente estos derechos son en base a lo que conocemos, ¿no? Salud, educación,
que tengan un trato digno, derecho a la vida primordialmente, a que tengan una defensa adecuada, pero específicamente en mujeres va a tener un plus, por así decirlo, ¿no? Que vamos a tener unas reglas que son creadas por Naciones Unidas y que obviamente se sirven como criterios aquí en Ciudad de México. Estas reglas son las reglas Van Gogh y las reglas Nelson Mandela. Son catálogos muy pequeños que sirven como directriz para que el sistema penitenciario pueda identificar lo que debe de hacer y cómo debe de trabajar en pro para las personas privadas de la libertad. Este es en general, ¿no? Para todas y todos. Sin embargo, sí aboca énfasis en mujeres por el tema, ¿no? O sea, de aquellas que están embarazadas, que sí deben de tener, pues, un seguimiento, una orientación acorde a su salud, tanto para ellas como para el bebé. Vámonos un poco despacio. Ajá, claro. ¿No? Porque me parecería importante que nos apoye a hacerle saber a nuestro público que nos escucha el día de hoy, de inicio, ¿qué son las reglas Mandela? ¿Qué alcance tienen? Y más o menos qué derechos protegen, para que sepamos, ¿no? De que hay ocasiones en que no son tan escuchadas. Creo que las personas que por alguna razón también tienen cercano a un familiar privado de la libertad, no siempre saben que existen, aun cuando tienen mucho tiempo procesados o ya compurgando. ¿No? ¿Qué son las reglas Mandela y qué establecen en general? En general estas reglas pues fueron creadas en el 2010, 2015 por ahí así. Establecen obviamente los derechos en acorde a que tengan una instancia adecuada, que se les brinde los mismos servicios que acabo de mencionar, para que pues obviamente se les dé esta seguridad, ¿no? A todas esas personas que están dentro. Ajá, ¿cómo qué servicios? Que tengan alimentación y que obviamente tengan el acercamiento también, que sea nutritivo y agua potable, o sea, que no se les niegue esta parte y que obviamente sean gratuitos, ¿no? Y que también obedezcan en la parte de la educación en todos los sentidos, ¿no? O sea, que se les preste eso, ese plus, o sea, que adentro también tengan esa parte. Y pues en cuestiones sanitarias pues deben de ser adecuadas. Sí vemos un poquito de carencias en esta parte porque sí está rebasado cada centro, ¿no? Uh-huh. Y eso es por un lado las reglas Mandela. Recuerdo muy bien que una de las especificaciones de las reglas Mandela habla también sobre la negación o el llamado de atención para el Estado, uh-huh, del internamiento, de cuando las personas están en internamiento, este famoso castigo del aislamiento, ¿no? Que conocemos en muchos lugares como el famoso apando. Incluso hay una película, no sé si es setentera, ochentera, que así se llama, una película mexicana, el apando, ¿no? Si no me equivoco, porque no quiero decir una imprecisión, pero si no me equivoco, versa sobre el internamiento entonces en la cárcel de Lecumberri. Entonces, el castigo primordial o que se generó y que era muy conocido y que sigue permeando el día de hoy en el sistema penitenciario, el cual se ha tratado de erradicar, es ese aislamiento cuando hay algún cierto tipo de castigo, porque sabemos que es un castigo, ¿no? Que existe, que es complejo tocar el punto porque estaríamos diciendo, con todo lo que implica y con toda la responsabilidad que conlleva, pues que el día de hoy sigue habiendo algunas viejas prácticas dentro del sistema penitenciario en todos los niveles en el Estado mexicano. Pero este tipo de reglas, para ahondar o para precisar un poco de qué van, es las personas privadas de la libertad tienen derechos, no los mismos que tenemos las personas que no vamos en contra de la ley,
¿no? Por ejemplo, las personas privadas de la libertad tienen derecho a una adecuada defensa. Pues si nosotros nos portamos bien y andamos por la vida siendo buenos ciudadanos y tratamos de no meternos en grandes problemas, normalmente no necesitaremos una buena defensa en materia penal, tal vez en otras cosas, porque los problemas siempre llegan, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada cuando Gregorio nos habló de el tema de las herencias y todas estas cosas del orden civil, ¿no? Pero nosotros, en teoría, no necesitaríamos que alguien esté pugnando porque nosotros tengamos derecho a una adecuada defensa. Y esto es muy importante porque también se ha utilizado como un método de castigo en el sistema penitenciario, ¿no? Que las personas no tengan tanto acceso a su expediente, que sea una complicación que vayan a revisar al juzgado, que no se les ponga a la vista tal cosa, que no se les notifique. Entonces, esta separación que decíamos al principio es bien importante porque se insiste, con mucho respeto para las víctimas principales del delito, pues quienes cayeron en ese supuesto están reguladas bajo un marco normativo. Y ese marco normativo en materia penal nos indica que existirá el principio de contradicción, ¿no? Que para quienes nos escuchan allá afuera no es otra cosa más que tener el derecho de réplica, ¿no? Sobre lo que tú me dices, yo me defiendo y te digo alguna otra cosa que me convenga. Si la persona privada de la libertad no tiene acceso a su expediente, pues tampoco tiene entonces acceso al principio de contradicción que rige, o que es uno de los que rige el sistema penal actual, ¿no? Es complicado, pero cerramos ahí con que las reglas Mandela tienen como finalidad amplia dignificar la estadía en prisión, ¿no? De las personas que se encuentran privadas de la libertad, que también es muy importante hacer una acotación sobre que de hace algunos años para acá, dentro de este boom del lenguaje incluyente, ya no les llamamos como hacía tiempo se les decía, ¿no? Reclusos, internos, y cosas similares que estigmatizan su figura y tal vez hasta criminalizan o siguen criminalizando su vida, su estadía, en fin. Para fines prácticos, o no tan prácticos porque el nombre es más largo, pero nos estaremos refiriendo a las personas privadas de la libertad o las PPLs, ¿no? Sí. Bueno, entonces las PPLs tienen como una base que ha dado Naciones Unidas, las reglas Mandela. Y las reglas Van Gogh, ¿de qué van? Viene encaminada a lo mismo. Vuelven a ser unos criterios de orientación de igual forma, tanto para los juzgados como para el centro penitenciario y para algunas instancias de derechos humanos, ¿no? De cómo se debe de trabajar de esta manera. Y obviamente esta sí nos va a desglosar más a detalle los derechos, de cómo deben de encaminarse, a qué tienen derechos y cómo deben alcanzarse de esta manera, ¿no? O sea, de la primera a la 5 te desglosa, ¿no? O sea, salud, educación, una adecuada defensa, que el lugar en el que se van a encontrar, digamos en la celda, ¿no? El alojamiento, la estancia, sí, sea adecuada, ¿no? Posterior, obviamente, viene el catálogo. Son 70 reglas, no son muchas, perdón, pero pues sí nos desglosa, ¿no? Y a partir de la 48, 49, 50 y 51, sí nos dice ahí cómo se debe de trabajar con las mujeres, porque obviamente son encaminadas a mujeres que tengan a sus hijos dentro de ellas, ¿no? Y cómo se va a trabajar durante todo este periodo, ¿no? Desde el momento que va a ingresar, cómo debe de ser tratada tanto ella como su hijo, ¿no? O hija, cual sea el caso. Y ahora que estamos tocando este punto, que vamos a adentrar a la situación de mujeres privadas de la libertad, platíquenos nada más para corroborar lo que ya sabemos, pero que no se perpetúe algún mito. Los centros de internamiento en Ciudad de México, que es donde
usted tiene mayor injerencia. En verdad son un hotel de lujo, hay buena alimentación suficiente, porque también está allá afuera esa creencia de que todavía de que delinque con mis impuestos le pago que viva, ¿no? Sí. ¿Cómo viven las personas privadas de la libertad? ¿Viven con lujos específicamente? No, realmente no es que tengan lujos. Sí el centro debe de adoptar ciertos, ¿cómo poder decirlo? Ciertos criterios, ciertas reglas que tienen adentro cada centro es diferente, pero no tienen estos lujos. Sí existe esta separación. En este caso, pues en Ciudad de México, pues contamos con 12 centros, ¿no? De los cuales pues 2 solamente van a ser de mujeres. Hablando de Santa Marta, pues obviamente se va a dividir por zonas, cuenta con 11 zonas, pero de estas 11 zonas, pues se van a tener la separación de las mujeres. No es que hagamos una discriminación, ¿no? Pero sí es importante reconocer, o sea, su perfil criminológico, Sí. que el mismo centro obviamente tiene que conocer y ubicarlas, ¿no? Para que estén ubicadas por zonas. Pero ¿Qué criterios más o menos se utilizan para poder separar a las personas allá adentro? ¿Y qué finalidad tiene? Obviamente la finalidad es pues tener la ubicación para que tengan un mayor control. Se tienen ubicadas a las mujeres tanto en la zona 1 como en la 2. Aquellas personas que están en embarazo, que tienen alguna enfermedad, personas de la tercera edad, que tienen a sus hijos ahí con ellas, que tienen una buena conducta, que no tienen ningún comportamiento pues agresivo, ¿no? Por así De decirlo. acuerdo. Esas serían en esas primeras 2 zonas. Eso es importante mencionarlo porque cuando estamos afuera del lado social, vamos a llamarle así, no nos importa en realidad, y tal vez no tendría por qué importarnos, pero no tenemos entonces la dimensión de lo complicado que es tener a muchas personas que han infringido la ley y que por la razón que sea se encuentran en privación de la libertad. Ya sea, decíamos, como procesadas, como sentenciadas y en muchas calidades. Pero para decirlo en una frase concreta, pues tenemos a personas infractoras de la ley juntas, que tienen muchas ideas, algunas que generalmente son lesivas a la sociedad, si no por otra cosa no estarían privadas de la libertad, y entonces también para la autoridad representa un trabajo importante poder hacer cierta separación y no tener un caos al interior, porque vamos a decirlo de esta manera, es como si pusiéramos a todos los niñitos que se portan mal juntos y ya sin poderlos encaminar de nueva cuenta a que tengan una vida de reinserción social, que es lo que tanto anhela el sistema penitenciario, y que pues, sean de nueva cuenta productivos y bien recibidos en la sociedad una vez que esas conductas que realizaron hubieran estado a cuenta con el Estado y que tengan esa forma de salir si es que las condiciones, la condena, etcétera, lo permiten, ¿no? Entonces, no podemos poner a todas las personas juntas porque no todas se portan de la misma manera. Exacto, es ¿no? correcto, ¿no? Y sobre todo por este tema y de también para tener identificado qué personas pues son como más vulnerables, ¿no? O sea, porque Claro. o sea, no olvidemos que siguen siendo personas muy independientes del delito que hayan cometido o por las circunstancias que estén adentro, ¿no? Sin juzgar a la persona, digo, la misma ley nos dice, o sea, no puedes discriminar a esa persona, ¿no? Claro. Digo, sin embargo, pues no están adentro por razones positivas, ¿no? Sino por algo negativo que cometió afuera. Y lo que busca el centro penitenciario o todos los centros es la reinserción, como usted bien lo menciona, y pues al tener la ubicación así que esto pues se maneje de una mejor manera, ¿no? O sea, que tenga un control. ¿Qué políticas existen el día de hoy en la Ciudad de México para poder reinsertar a las mujeres a la sociedad una vez que compurgan su pena? Porque quiero acotar esta parte y después irnos a una pausa comercial,
para que en la segunda parte del programa podamos abordar de manera directa y específica lo que hace a las mujeres privadas de la libertad en embarazo. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen las mujeres el día de hoy privadas de la libertad para regresar a la sociedad y abonar? Sí, la reinserción social adentro, obviamente sí se les maneja ciertos ejes, ¿no? Para que afuera pues, puedan ser pues colocadas o estar bien ante la sociedad, que se puedan adaptar y se busca que no vuelvan a delinquir. Se les da pues lo que es la educación, en el sentido que pues ellas lo necesiten, se les da capacitación para el trabajo, se les da trabajo. ¿Hay algún tipo de bolsas de trabajo o alguna cosa así para cuando ellas están próximas a egresar? Sí, obviamente el más común, el que el centro maneja, que es el de Hazme Valer, lo que hace es que se capacita en sentido de que ella pueda crear o realizar algunas actividades y que afuera se puedan vender, ¿no? O incluso algunas dependencias o tanto privadas como públicas, sí. Pues sí se les da, o sea, les ofrecen ciertas cosas para que ellas lo trabajen adentro y obviamente saquen como la mercancía, por así decirlo. ¿Cómo qué actividades o qué productos se elaboran allá adentro? Pues está el de costura, pintura, que ellas mismas van creando, ¿no? En los centros federales hay una cosa similar y de pronto hay alguna tienda que el sistema, que el órgano desconcentrado Prevención y Reinserción Social tiene para ofertar esos productos. ¿Tenemos algo similar en Ciudad de México? Sí, claro que sí, y es la tienda de Hazme Valer, que se encuentra ubicada en San Antonio Abad, número 130, en planta baja. El día que ustedes gusten pueden entrar, obviamente sí, con INE para que les den el acceso sin ningún problema, y ahí encontrarán todos los productos que las personas privadas de la libertad pues han hecho dentro de. ¿Y cómo estoy segura de que ese dinero que yo pago por el producto que ellas hagan llega a sus manos? Llega. Es como complicado porque sí lleva ciertos protocolos, pero o sea, el centro sí debe de justificar esta parte y obviamente pues ellas sí se les hace como un llenadito de un formatito para que pues se les tenga, ¿no? Digo, esa con certeza sería como de otra, ¿cómo se puede decir? Sí, otra ramita aparte, pero no tengo ese dato en concreto. Bien, pero sí podemos saber que la tienda está ahí, que podemos acudir y que si por alguna razón altruista o del tipo que sea, queremos ir a adquirir un producto. San Antonio Abad, ¿número qué? 130. 130. Muy bien, Saraí, pues vámonos a una pausa comercial, pero regresamos con la situación de las mujeres que se encuentran en calidad de embarazo y están privadas de la libertad. Muchas gracias, público de Radio Lex, no nos tardamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda el maestro Josafat Velázquez para invitarlos a que se incorporen a esta casa de estudios, la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Contamos con 2 licenciaturas, Contaduría y Derecho. Asimismo, contamos con las siguientes maestrías y especialidades. Esta casa de estudios cuenta con profesores a la altura para responder a los retos de las carreras correspondientes. Contamos con personal del Poder Judicial y con maestros litigantes e investigadores, cada uno especialista en su ramo. Su servidor, el maestro Josafat Velázquez, es catedrático en la maestría de Derecho Familiar, impartiendo la clase de Derecho Sucesorio. Muy relevante es que los abogados conozcan no solamente cómo se tramitó este juicio con el código vigente, sino que también se acerquen a conocer qué tratamiento le da el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En esta casa de estudios usted podrá actualizarse. Asimismo, para su comodidad nos encontramos entre el Metro Banderas y el Metro Salto del Agua. Bienvenidos, los esperamos.
En la Facultad Judicial de Derecho Tributario creemos en la importancia de preparar a nuestros estudiantes no solo con conocimientos teóricos, sino también con habilidades prácticas. Es por eso que este año 2024 se llevó a cabo la actividad llamada Práctica de Campo Criminalística. La finalidad de esta es que los alumnos se involucraran con el tema de la criminalística en campo y aprendan cómo se elabora un plan de trabajo, cómo intervienen los peritos, cuál es su función y la importancia de estos para el levantamiento de evidencias o indicios que hagan presumir la presencia de un delito. Los alumnos expusieron 4 casos en concreto. Cada equipo realizó una interpretación de su caso de forma distinta. Unos recrearon la escena del delito y las actividades a realizar de cada participante mientras lo representaban. Otros recurrieron al mimetismo para recrear el delito con la información que se tenía sobre su caso e iban describiendo el trabajo que cada uno de los peritos realizó. El objetivo de esta práctica fue que los alumnos se familiarizaran con este tipo de actividades para que en su vida profesional, desde el ámbito de la Procuración de Justicia, puedan poner en práctica los conocimientos aprendidos. Entonces está genial porque aparte ya sales como de un poquito de la rutina de la escuela y es más práctica que teoría. Bueno, pues es importante que dentro del desarrollo escolar que un alumno tiene en las facultades tenga todo este tipo de prácticas porque te ayuda a mejorar tu desarrollo tanto académico como personal. Es importante tener actividades fuera, ya que eso nos motiva a nosotros como estudiantes. Me pareció bien, ya que son actividades que mejoran el conocimiento y el desarrollo de la carrera. Súper padre, creo que son de las actividades más divertidas de la escuela porque hacen que todos como grupos nos unamos para poder llevar a la práctica todo lo que vemos en clases. Público de Radio Lex, estamos de vuelta. Saraí, ahora sí, vamos a entrar a la parte gruesa, dura de este programa del día de hoy, que es especialmente el trato de las mujeres privadas de la libertad que tienen situación de embarazo. ¿Qué pasa con ellas? Llegan embarazadas al centro, hay otro tanto que se embaraza estando dentro del centro, y cómo se detecta el embarazo y si empiezan ciertos cuidados para la gestación y cómo son. Sí, hay mujeres que llegan ya embarazadas y otras que por razones desde afuera pues ya tienen pues uno o 2 hijos, ¿no? Desde el momento que ingresan al centro, ellas tienen que informar al centro penitenciario cuántos hijos tiene, si es que los tiene, qué edad tiene, para que en este sentido se les permita tener a sus hijos con ellas. Sin embargo, para las que están ya adentro, también se embarazan, pero me voy a atrever a decir algo, espero no tocar como un tema muy sensible o ofender a personas. La verdad es que también lo hacen porque sí tienen ciertos privilegios. ¿A qué me refiero con privilegios? Es que sí existe una separación. Ya lo mencionábamos que están separados, ¿no? Por zonas. Sin embargo, al estar embarazadas, en el periodo de gestación, en el periodo de lactancia o en la hora del parto, obviamente estas mujeres no reciben el aislamiento ni castigos, ¿no? Si tienen alguna conducta inadecuada, el centro no puede tomar estas medidas con ellas por el simple hecho de tener a su hijo ahí con ellas, ¿no? Se les cuida, se les vigila de esta manera para no afectarlas, ¿no? Y una vez que el centro tiene la noticia de que las mujeres o que alguna mujer está embarazada, ¿cuáles son las medidas que se toman para que el embarazo pues llegue a término? ¿Cómo se hace? ¿Se les da un seguimiento adentro o fuera del centro? ¿Cómo transcurre el embarazo de una mujer privada de la libertad? Sí, adentro del centro se encuentra un médico, en este caso obviamente las privadas de la libertad tienen pues esa facultad de solicitar que un médico ginecólogo, que en este caso que sea de femenino, pues se les revise. En dado caso que dentro del centro no se encuentre, son trasladadas
a un centro del sector salud. En este caso sería el de Tepepan, que existe una torre médica que cuenta con especialidades, que es ahí donde se va a atender la labor de parto. En dado caso también que no hubiera cupo, que estuviera sobrepoblado y demás, se busca un hospital del sector salud gratuito más cercano. Ya. ¿Y hay protocolos de alguna índole, que tal vez yo pensaría en uno médico y uno de seguridad, para la salida de las mujeres a su labor de parto y su regreso al centro? ¿Cómo es? ¿Alguien las acompaña? Si ellas van a alumbrar, ¿algún familiar es conocedor de la situación o personal del centro va con ellas? ¿Cómo es el nacimiento del bebé de una persona que se encuentra privada de la libertad? Sí, el centro obviamente adopta ciertas medidas. En todo momento existe este acompañamiento de personal del centro y obviamente también se le notifica a sus familiares más cercanos, ¿no? A los que están obviamente previamente registrados, para que pues puedan tener acceso a las visitas. Obviamente no es que van a estar con ellas al 100, no es como afuera, ¿no? O sea, que siempre van a estar ahí, porque obviamente no. Ni como en un hospital privado, que está la pareja está grabando el momento del parto, ¿no? No, esta parte no, la verdad es que no existe, o sea, en todo tiempo va a estar el centro, o sea, personal del centro. Lo que conocemos como custodia penitenciaria o trabajo social, ¿quién está? Sí, lo que son custodios penitenciarios y trabajo social, evidentemente, del centro. Ok. ¿Y cuál es el protocolo de seguridad de ida y de vuelta? Se salen, las mujeres salen en una ambulancia. ¿Cómo salen del centro? ¿Hay situaciones programadas? ¿O cuando es una situación que no está programada y que ya empieza la labor de parto en el centro, cómo son los protocolos de seguridad para la salida del centro? Okay. Se giran ciertos oficios para tener el conocimiento, es decir, que si de Santa Marta van a ser trasladados al de Tepepan, se gira el oficio para que tengan conocimiento de que esta persona va a llegar tal día, se fija el día y la fecha, cuando son programadas. En dado caso de que no estuviera programada y que fuera repentino, evidentemente no se puede sacar a la persona así, necesitamos autorización. Ok. O sea, siempre se va a necesitar la autorización. Y mientras, sí, porque pasa adentro y afuera. Hay mujeres que tienen labores de parto rapidísimas, tienen un dolor y prácticamente el bebé ya está naciendo, ¿no? ¿Hay alguien especializado que las asista para eso dentro del centro, en lo que se giran todos estos oficios? Sí, existe el área médica, que obviamente también durante todo este periodo, pues ellos han estado ahí, ¿no? O sea, si se llegan a sentir mal, siempre va a haber un médico que se va a encontrar dentro del centro, siempre. Ok. Y regresando a esta parte de que pues no los centros de privación de la libertad no son hoteles de lujo, pero ¿qué pasa durante el periodo de gestación? Ellas tienen una dieta especial. Acá afuera pues nosotras somos recetadas por nuestro ginecólogo o ginecóloga con 1000 medicamentos, ácido fólico, vitaminas de N cantidad de cosas, maduradores pulmonares y cuánta cosa se prevé que sea benéfica para el producto de la concepción, ¿no? Allá, ¿qué se hace y cómo se costea eso? Es exactamente lo mismo. Se les va a proporcionar los medicamentos adecuados, los que ellas necesiten, y si tuviera una complicación, también se les va a atender de esta manera. Todos estos servicios son gratuitos, no se les cobra. O sea, el centro debe de prever esa y cuando hay alguna complicación al momento del nacimiento, voy a decir un ejemplo absurdo, que el bebé necesite estar en una incubadora porque fue prematuro. ¿Eso sí es viable? ¿Cómo sucede? ¿Hay las condiciones? ¿Se queda afuera? ¿Qué pasa? Sí es viable. Se es trasladado a un hospital, pues es infantil. Evidentemente aquí la mamá pues no, como tal, no va a estar siempre con él porque se necesita, reitero, permisos, ¿no? Y obviamente va a ser custodiada por
por personas del centro para que sea trasladada. La llevan y la traen. No es como que ella solita va a salir y ya, ¿no? O sea, porque mi hijo está mal, no. Sin embargo, no se le van a negar estos servicios porque al final es su derecho. De acuerdo. Entonces, tenemos situaciones específicas con Tepepan y con Santa Marta, porque son los lugares donde son separadas las mujeres para todo la secuela procesal, vamos a llamarla así, ¿no? Ya sea que estén, insistíamos al principio del programa, o en proceso o sentenciadas, ¿no? ¿Hay algún otro centro de internamiento que no sea necesariamente para este tipo de situaciones penales, pero que donde mujeres se encuentran privadas de la libertad en Ciudad de México y que derive en cuidados especiales, no sé, como donde las personas con algún tipo de cuestión de salud mental se encuentran? Psiquiátricos. Ajá. Todas estas personas se van a encontrar en Tepepan. Todas en Tepepan. Ajá, van a estar ubicadas en Tepepan. Bien. Porque obviamente ahí pues se encuentran las especialidades más. Y porque también es el caso, ¿no? De pronto con situaciones mentales más agudas o menos agudas, pero también los embarazos suceden. Sí, pero bueno, esto sería ahí, pero sin embargo sí va a existir esta pauta de que no van a poder tener a sus hijos ahí en Tepepan. En Tepepan no va a existir ninguna mujer que tenga a sus hijos con ellas ahí. Son las reglas del centro por lo mismo. Y entonces todas las mujeres en Ciudad de México que tienen a sus hijos en internamiento están en Santa Marta. Es correcto. Es correcto. Bien. Ahora sí, platíquenos. ¿Qué pasa? Porque creo que esto es lo más complejo del programa del día de hoy, ¿no? El poder en nuestra mente separar quienes hemos sido víctimas de un delito. Desgraciadamente en este país muchos hemos sido víctimas de un delito, desde lo más simple y cotidiano que desgraciadamente sucede con mucha incidencia a diario, que es un robo simple, un robo con violencia en la calle, a ir al otro lado, ¿no? Cuando tenemos el acercamiento por lo que sea con personas privadas de la libertad, así como nosotros estamos en una situación de ciudadanos promedio, sin grandes problemas, también hay cientos de familias allá afuera que tienen la situación de un familiar en internamiento, ya sea hombre, ya sea mujer. El día de hoy nos tocó hablar específicamente de mujeres y de mujeres embarazadas. Y tampoco es sencillo, no estamos mencionando, no estamos diciendo que nadie o que la gente no haya llegado a esa situación de manera fortuita o X, ¿no? No vamos a prejuzgar por qué las personas están en el centro, pero tampoco es sencillo estar en el centro, ¿no? Y muchos dirán acá, bueno, pues lo hubiera pensado antes de delinquir. Seguramente no lo pensaron, ¿no? Por eso están donde están. En fin. ¿Qué pasa? ¿Qué reglas? ¿Qué legislación? ¿Cuánto tiempo se le permite a una mujer tener en compañía a sus hijos cuando nacen? ¿Y cómo les va transcurriendo la vida a ellos? Porque también mucho se habla del impacto psicológico que ellos puedan tener estando privados de la libertad. ¿Qué pasa con los hijos de las mujeres privadas de la libertad cuando se encuentran con ellas? ¿Se dan cuenta en realidad que están privados de la libertad también? ¿No se dan cuenta? ¿Van creando conciencia? Cuéntanos, primero, ¿cómo es el proceso? ¿Qué debo de hacer? ¿Hasta qué edad pueden permanecer? ¿Y cuál es el impacto en su experiencia sobre estos pequeños niños y niñas? Sí, pueden estar hasta los 3 años de edad. Lo encontramos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 10, donde nos dice que pues se les permite estar hasta los 3 años, ¿no? Dentro del centro sí se encuentra también personal capacitado para que pueda pues ayudar con esta parte de los menores, ¿no? De los niños que se encuentren dentro. Dentro de Santa Marta vamos a encontrar lo que es un CENDES, ¿no? Fue pues recientemente creado para que pues pudieran estar y se les permita como
que las privadas de la libertad dejen ahí a sus niños en lo que ellas pues toman ciertas actividades que el mismo centro les ha proporcionado, ¿no? Para que pues tengan este tema de lo que hablábamos de la reinserción social. Sí. En el artículo 36 se hace una puntualidad que pueden estar hasta un periodo más largo. En este caso sería hasta los 6 años, en dado caso de que el niño necesitara como ciertos cuidados en específicos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Que tuviera una discapacidad o algo, entonces para que la mamá estuviera como al pendiente, ¿no? Este apego, obviamente el centro debe de vigilar este apego de la mamá con el hijo, ¿no? ¿Y qué actividades en particular hay dentro de Santa Marta, entonces en este caso, para estos pequeños que están transcurriendo su infancia, pues también de alguna manera privados de la libertad? Sí, bueno, hablando de cuestión de los niños es un tanto complicado porque si bien es cierto, no se puede hacer alusión de que nacieron dentro de un centro, ¿no? No se puede hacer este señalamiento. Claro. Sin embargo, al salir, hasta ellos mismos sí reconocen que estaban pues privados también con sus mamás, ¿no? Que estaban en un aislamiento dentro de... Sin embargo, las actividades que sí se les da, pues es como las que comúnmente conocemos afuera, ¿no? Hay una ludoteca, recreaciones, juegos, el aprendizaje del preescolar 1, 2 y 3, ¿no? Uh-huh. O sea, hay maestras adentro. Ajá. Todo esto se coordina también con instituciones de gobierno, ¿no? En este sería de educación. Muy bien. Y bueno, la parte difícil para estas mujeres y seguramente también para sus hijitos, aunque en ese momento no tengan tanta conciencia de lo que está sucediendo, es el momento de la separación. ¿Se hace una separación de manera paulatina, Saraí, o es de tajo? Se avisa a la mamá que el tiempo ya está por vencerse, se le notifica con anticipación para que se vaya trabajando con el desapego. De esta manera también se trabaja con los familiares que están en el exterior durante todo este tiempo para que puedan también entrar a ver al niño y obviamente a la persona privada de la libertad. Se hace el trabajo, la labor. ¿Y cómo son estas actividades de desapego? Pues sí, en el sentido de que se vaya con la abuelita, que se vaya trabajando, se va platicando, en este tipo. Ellos estando con sus mamás adentro del centro, ¿empiezan a salir o no empiezan a salir? No es que salgan los niños como tal, porque no pueden salir. Sin embargo, sí hay instituciones que de repente pues entran al centro con ciertos permisos también para que puedan llevarlos a algún museo o algún tipo de recreación. Sin embargo, es muy complicado. O sea, para que puedan salir ya es casi cuando ya está por vencerse el término, ¿no? De la edad de los 3 años o de los 6, cual sea el plazo que se les dé dentro del centro. Y pues obviamente seguirán con sus papás, si es que tiene papá, y si no, pues con los abuelos. Y ahí vamos a otro punto muy importante. Pasa también en la vida, hay situaciones que cada vez se van haciendo más comunes, que es que la población como de 40 en adelante empezamos ya a no tener tantos familiares, ¿no? Las familias son mucho más pequeñas. Si en las épocas de nuestros papás había familias de 8, 12 hermanos, pues el día de hoy tal vez tenemos un hermano, o muchos empiezan a ser hijos únicos o lo que sea. ¿Y qué pasa cuando las mujeres afuera no tienen quien reciba a sus hijos que ya van a egresar? Sí, cuando ya no se cuenta con una red de apoyo que es de cuestión familiar, pues obviamente aquí entraría el DIF. Se los va a cuidar, incluso hay ahora organizaciones civiles para que pues los puedan cuidar mientras ellas están dentro. Y si tuvieran estas mujeres algún tipo de círculo de apoyo que no sea familiar, porque tal vez no tengan familia, pero si tienen unos amigos muy cercanos, o el primo, el padrino, el mejor amigo, amiga de toda la vida, ¿se puede? Pues obviamente ya el centro y
el juzgador ya dictará esa parte, si son personas que sí realmente tengan esa capacidad, ¿no? Para poder tener al menor con ellas. Bien. Y en caso de que no lo tuvieran, como lo es que se fueran a estas organizaciones de cuidados o al DIF, a lo que conocemos como el DIF, ¿cómo es la visita de estos pequeños con sus mamás, ¿no? Porque pues los adultos sabemos que solo si eres mayor de edad puedes ir a visitar a una persona que está privada de la libertad, pero ¿los pequeños pueden regresar a visitar a sus mamás? Sí. ¿Y cómo es el proceso? Siempre que se garantice que evidentemente sí es su hijo y además se presenta el acta de nacimiento y todos sus documentos oficiales, ¿no? Para que el centro tenga conocimiento, ya sea de los que ya salieron o que va a entrar, ¿no? Tienen ciertos permisos igual en los días de visita, pero estos niños entran primero antes que los familiares, que comúnmente tenemos horarios, ¿no? Esto ya depende de cada centro. Pero no se pueden quedar. No solamente es como pues visita, solo cierto tiempo. ¿Cómo qué horas. Tiempo oscila el horario para las visitas de los menores? Pues te comento, entran antes, ¿no? O sea, si la visita empieza a las 9, ellos pueden entrar desde las 8 y obviamente si los retiran como por eso a las 4 o 5. Son varias horas. Sí, para que convivan con ellos. Pues casi estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Muy ilustrativo, complejo, porque la privación el estado de privación de la libertad en sí mismo es complejo, a reserva de todo lo que implique hacer este tipo de charlas con gente que ha sido víctima de delitos. Me parecería que no hay persona que no salga de alguna manera sensibilizada cuando visita algún centro, que tampoco es un museo, no todo el mundo puede entrar a un centro, ya sea local o federal, pues a ver cómo es. Esto no es tan posible, ni siquiera los propios abogados pueden andar deambulando dentro de los centros, ¿no? Eso también es un poco caricaturesco para quien crea que si es así no es tan sencillo, ¿no? Y menos, por ejemplo, en los federales, que hay que pasar un montón de filtros de seguridad, en fin. No es nada sencillo, es todo lo contrario, ¿no? Bastante complejo el entorno en el que estas condiciones de maternidad se dan, pero una vez que platicamos de ello y de que hay carencias también, ¿no? Áreas de oportunidad para el sistema penitenciario, en fin, y que sí salimos sensibilizados a reserva de que también afuera hubiéramos sido víctimas de algún delito, porque aunque vamos a parafrasear alguna frase popular, ¿no? Aunque ellos se lo ganaron, no es sencillo. Las condiciones de aislamiento van mermando psicológicamente, hay pocas actividades, hay que decirlo, por las razones que sean, que normalmente son de seguridad de los centros. La mayoría del tiempo las personas la pasan en su estancia, que es lo que hemos conocido toda la vida como las famosas celdas, ¿no? Es poco el tiempo que salen a hacer una actividad deportiva, que salen a quien tenga la capacidad y cubra los requisitos, porque claro que se cubren requisitos para ingresar a algún taller, a estos servicios de educación que mencionaba y todo esto. No es nada sencillo, ¿no? Hay que cubrir un montón de requisitos y en la medida, pues, portarse bien, ¿no? Sí. Y insisto por tercera ocasión, creo que no hay quien haya entrado a un centro y no salga algo sensibilizado. Sobre esta experiencia que usted tiene en el sistema penitenciario, ¿nos puede compartir alguna última reflexión, alguna opinión antes de cerrar el programa? ¿Y a qué nos invitaría, ¿no? ¿A qué invitaría al público en general? Porque bueno, aquí ya abordamos una problemática que existe, pero tratándose de todo esto, creo que la lógica nos indica que la prevención del delito es muy importante. Estas situaciones se pudieron prevenir con un montón de cosas y no tendríamos que estar viendo por qué las mujeres sí tengan acceso a servicios de salud cuando están embarazadas en prisión si no estuvieran en prisión, sencillamente, ¿no? ¿Qué consejos nos podría dar
a nuestra audiencia? ¿Qué le puede servir tanto para quien ya está en el supuesto como para que alguien no llegue? El tema de la prevención, pues sí es muy importante, digo. Yo los invitaría a que no hagan este señalamiento, ¿no? Digo, no es una fiesta, no es un lujo, no es algo bonito estar dentro de un centro, implica demasiadas cosas y sobre todo pues el aislamiento, ¿no? La mayoría de las mujeres, la verdad es que suena feo, pero han sido hasta olvidadas por sus familias, la verdad es que casi no las visitan como un hombre. Y obviamente pues siempre buscan como esta parte, ¿no? de alguien más, o sea, somos seres que buscamos siempre la compañía, ¿no? De alguien, el tener como esa persona, ese respaldo. Y en cuestión de los niños, es un tema todavía muy, muy sensible, demasiado, que a mí me suena, ¿no? O sea, porque el simple hecho de decir, mi mamá está dentro, ante la sociedad, pues la verdad es que sí es un poco... Claro. Sí, o sea, la sociedad no es muy bonita que digamos, hay que reconocerlo, ¿no? Y pues sí, o sea, sí existe este señalamiento, aunque no debería, ¿no? Entonces sí deberíamos de trabajar más como que en la parte de los valores. En la parte de los valores. ¿Y hay algún tipo de apoyo psicológico o algún coacheo, alguna situación de trabajo social, no sé, que el centro vaya haciendo más visible o que trabaje con las mujeres para cómo ellas educar en la medida de lo que pueden desde adentro a sus hijos? Sí existe como este asesoramiento de que se les pueda capacitar, se les pueda enseñar y sobre todo hay psicólogos, ¿no? Para que trabajen con ella. Bueno, con ambas partes, ¿no? O sea, tanto como por el menor como de la mamá. Pero sin embargo, si afuera ha sido como complicado como llevar como derechito, ¿no? A los hijos, imagínate una mujer que está adentro y su hijo afuera, ¿no? Es un poco complicado, sin embargo no es imposible. Y la verdad es que también suena un poquito feo, pero la mayoría de esos niños pues sí tienen un índice mayor de que pues también tengan esta parte de delinquir, ¿no? Y que pues de alguna manera también sean parte del centro, de alguno de los centros con el tiempo, digo, porque se acostumbran a normalizar ciertas conductas. Y es decir, no es tan sano que estén dentro. Bien, pues el mito lo desmitificamos, no me quitan al bebé si doy a luz dentro del centro, pero será en breve término, ¿no? En breve término nos tendremos que separar, si fuera el caso, 3 años, regla general, y situación excepcional a los 6 años, tratándose de algún tipo de discapacidad. Es correcto. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, Saraí? Bien. Muchas gracias, público de Radio Lex. Nos vemos la siguiente semana con